Soy el pastor Carlos Cortés y te doy la bienvenida a Una Vida Abundante en Radio Latido, un espacio donde tomamos un respiro del ajetreo diario para meditar y crecer en nuestra fe. Ahora, dale play e inicia a vivir una vida abundante. Bienvenidos a este programa, el espacio donde reflexionamos, aprendemos y nos acercamos más al corazón de nuestro Padre Celestial. Soy el pastor Carlos Cortés y estoy feliz de compartir este tiempo contigo. Déjame preguntarte algo. ¿Quién te controla? ¿La fe o el miedo? Esta pregunta nos confronta con una verdad incómoda. Muchas veces negamos nuestros miedos porque queremos vernos fuertes, espirituales o en control. Sin embargo, el miedo está presente en nuestra vida diaria de muchas formas y en las formas más sutiles de las que aún podamos pensar. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién te controla? ¿La fe o el miedo? Si tu respuesta fue la fe, te quiero decir 5 maneras más comunes en las que el miedo puede manifestarse en tu vida diaria, incluso sin darte cuenta. Miedo a lo que piensas de los demás, porque a menudo nuestras decisiones están influenciadas por el temor al rechazo o a la opinión de los demás. Queremos ser aceptados, respetados, amados, pero esto puede llevarnos a vivir para la aprobación de los demás en lugar de vivir para Dios. También podemos tener miedo al fracaso. Por lo regular, el miedo nos paraliza y nos impide intentar cosas nuevas. Aún nos aterra no estar a la altura, hacer el ridículo o no cumplir con las expectativas. También, como ejemplo, no aplicamos a un nuevo trabajo, no emprendemos un proyecto o no servimos en la iglesia por miedo a no ser lo suficientemente buenos. Si has perdido oportunidades, es porque el miedo al fracaso te ha detenido. También, miedo al futuro y la incertidumbre. El miedo a lo desconocido nos roba la paz. Nos preocupamos por la economía, nos preocupamos por la salud, por nuestra familia. Muchas veces vivimos angustiados. Por ejemplo, nos cuesta trabajo dormir por la ansiedad sobre el futuro. Podemos estar pensando en el futuro de nuestros hijos, los problemas de nuestros hijos, quizás nuestras finanzas o nuestra propia salud. Preocuparte no cambia el futuro, pero sí te roba la paz. También tenemos miedo a perder el control. Queremos tener todo bajo control, a la familia, la carrera, la vida profesional, el trabajo, el negocio, nuestra vida espiritual. Sin embargo, el miedo a lo inesperado nos vuelve ansiosos y aún nos dificulta el confiar en Dios. Como ejemplo, nos estresamos cuando las cosas no salen como planeamos, cuando nuestros hijos toman decisiones diferentes a las nuestras o cuando una crisis llega inesperadamente. ¿Confías en Dios o en tu capacidad de controlar las cosas? También, el miedo a la soledad o al abandono. Es muy común en personas que teman quedarse solas, sin familia, o sin pareja, otros sin amigos. Este miedo nos puede llevar a relaciones tóxicas o a decisiones impulsivas por no querer estar solos. No aguantamos relaciones dañinas por miedo a estar solos, o buscamos validación en redes sociales porque tenemos o sufrimos de rechazo. ¿Tomas decisiones por amor o por miedo a la soledad? ¿Tomas decisiones por amor o por temor al qué dirán? Escúchame, no le apagues. Tampoco te vayas. Estamos en la mejor parte del programa. Si estás pensando en salir corriendo, es porque quizá uno controlas la fe o el miedo. Vamos a continuar. Veamos cómo el miedo y la fe son 2 fuerzas opuestas que no pueden coexistir en el mismo espacio. O gobierna la fe o te gobierna el miedo. Pero al final del día, tú decides a quién le das el control. Así que prepárate, porque seguimos en este episodio que te va a desafiar a salir de la barca y caminar en fe. Veamos la historia de Pedro. Y esta historia está en Mateo 14, 22 al 33. Jesús había multiplicado los panes y los peces. De hecho, había despedido a la multitud, mandó a sus discípulos a cruzar el mar mientras él se quedaba orando. De repente,
En medio de la noche se desató una gran tormenta y los discípulos entraron en pánico. Y ahí, en medio de la tempestad, Jesús apareció caminando sobre las aguas. Pedro, al ver esto, dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le respondió: «Ven». Pedro salió de la barca caminando sobre las aguas. Pero un instante después, el viento soplaba, las olas estaban rugiendo, y obvio Pedro tuvo miedo. Pedro quitó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Esta historia nos deja una gran lección. El miedo te hunde, pero la fe te levanta. Sí, te lo repito, el miedo te hunde, pero la fe en Dios, en Cristo, te levanta. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Bueno, que el miedo, primeramente, es una emoción. Y podemos aprender mucho de esta historia. Ahorita vamos a ver más adelante otros detalles. Pero antes que nada, quiero explicarte qué es el miedo. El miedo es una emoción fundamental en la experiencia humana, una respuesta natural ante una amenaza real o percibida. Es un mecanismo de defensa que nos ayuda a evitar el peligro, pero también puede convertirse en una barrera para la fe y aún el poder confiar en Dios. En la Biblia, el miedo aparece en dos formas principales. Primero, el miedo como temor negativo. Y es ese temor que paraliza, que produce angustia y aún nos puede alejar de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Y número 2, el temor reverente a Dios. Este no es un miedo que destruye, sino un respeto profundo, lleno de admiración y obediencia. Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El término en hebreo más común para miedo significa tanto temor como reverencia. Y en el griego el término es phobos, de donde proviene la palabra fobia. Desde Adán y Eva, escondiéndose de Dios en el Edén, hasta los discípulos temerosos en la tormenta, la Biblia nos muestra cómo el miedo es parte de la experiencia humana. Sin embargo, Dios constantemente nos exhorta: «No temas, porque yo estoy contigo». Lo puedo decir 2 o 3 veces para que tú lo recuerdes. «No temas, porque yo estoy contigo», dice Dios, Isaías 41:10. Una vez más, «No temas, porque yo estoy contigo», dice el Señor. Así que el miedo puede alejarnos de nuestras metas y nuestra confianza en Dios, pero la fe nos invita a entregar nuestras preocupaciones a Él. Dice C.S. Lewis: «La fe es el arte de aferrarse a lo que la razón ha aceptado, a pesar de los cambios en nuestro estado de ánimo». Quiero que pongas atención a estos puntos. El miedo es natural, pero la fe es una decisión. El miedo no es pecado, tampoco significa que somos débiles. Es simplemente una emoción natural. Incluso los grandes héroes de la fe sintieron miedo. Por ejemplo, Moisés tuvo miedo cuando Dios lo llamó a liberar a Israel. Elías huyó cuando Jezabel lo amenazó, aunque había visto el poder de Dios en el Monte Carmelo. ¿Qué me dices de Pedro? Pedro tuvo fe para salir de la barca, pero tuvo miedo cuando vio las olas. El problema no está en sentir miedo, sino en permitir que el miedo controle nuestro ser. Una vez más, recuerda lo que dice 2 de Timoteo 1:7, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía». Y esta cobardía habla de miedo, un miedo paralizante, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos creó para ser esclavos del miedo. El miedo es una mentira para detenernos, pero la fe es la verdad que nos impulsa. Claro, sí, la fe te detiene, pero la fe te impulsa a hacer cosas que habías dudado en hacer. El número 2 es algo poderoso. Lo que alimentas, crece. Si tú alimentas más tus miedos, esto estará mejor alimentado y será más fuerte. Pero es muy importante lo que tú estás alimentando. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Bueno, a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no estamos constantemente llenándonos
nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro corazón, nuestro espíritu con la palabra, nuestra fe se debilita. También podemos alimentar nuestra fe a través de la oración. Filipenses 4:6 nos dice que no debemos angustiarnos, sino presentar todas nuestras peticiones a Dios en oración. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, cambia nuestra fe, cambia nuestra manera de pensar. El miedo nos hace centrarnos en lo que no podemos controlar, pero la oración nos ayuda a depositar nuestras cargas en Dios. Y la gratitud, ¿qué me dices de la gratitud? Cambia nuestras perspectivas. ¡Wow! También a través del testimonio. David venció a Goliat porque recordó las victorias pasadas. David dijo en 1 Samuel 17:37, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. La fe se alimenta con la meditación de la Biblia, con la oración, congregándonos, sirviendo y siguiendo los pasos de Jesús. Tu mente, como un jardín, que lo que siembra en ella, crece. Si siembras miedo, el miedo crece. Si siembras fe, tu confianza en Dios se fortalecerá. Recuerda, lo que Dios ha hecho en el pasado nos ayuda a confiar en lo que hará en el presente y en el futuro. ¿Con qué alimentas tu mente diariamente? Ahora, este tercer punto nos llama a caminar en fe. Y caminar en fe es mantener la mirada en Jesús. Volvamos a la historia de Pedro. Pedro caminó sobre las aguas mientras su mirada estaba fija en Jesús. Pero cuando miró la tormenta, se hundió. Y la clave está en Mateo 14:30. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. La palabra griega para mirar aquí significa fijar la vista sin distraerse. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y esto nos va a llevar a que el miedo no venga a nosotros. O puede venir, pero sabemos perfectamente que Él está con nosotros. Si tú fijas tu mirada en los problemas, el miedo va a crecer. Pero si tú fijas tu mirada en Cristo, la fe crecerá. ¿En qué o en quién te estás enfocando? ¿En las circunstancias o en Dios? Ahora, veamos cómo podemos superar el miedo con fe. Como ya lo había mencionado, el miedo es una emoción inevitable, pero la manera en que lo enfrentamos define nuestra relación con Dios y con la vida. Así que podemos superar el miedo sin que éste nos paralice. Y para eso necesitamos identificar la raíz del miedo. Antes de vencer el miedo, debemos saber cuál es su origen. ¿Es miedo al fracaso? ¿Quizá miedo al rechazo? ¿Quizá tengas temor a lo desconocido? Muchas veces, el miedo proviene de la falta de confianza en el control soberano de Dios. Como Jesús le dijo a sus discípulos en la tormenta, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? El miedo surge cuando nuestra fe es débil. Te lo repito, el miedo va a surgir cuando tu fe esté débil. No porque Dios no esté presente, sino porque olvidamos quién es Él. También, el antídoto del miedo es la fe. La Biblia nos habla más de 365 veces la frase no temas. Y este es un recordatorio para cada día. Y esto no significa que nunca sentiremos miedo, sino que tenemos fundamentos necesarios para poder enfrentar con valor. Reitero, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que la fe nos recuerda que Dios está en control, incluso cuando no entendemos lo que sucede. También el reemplazar el miedo con la presencia de Dios. Cuando nos enfocamos en nuestros temores, estos crecen. Pero cuando fijamos la mirada en Dios, el miedo pierde su poder. Y la clave está en la adoración y en la oración. El consejo acorde a este verso. Cuando sientas miedo, en lugar de alimentar la ansiedad, detente y ora. Y di en voz alta una promesa de Dios, como no temo, porque tú estás conmigo. Sí, tú declara esa promesa
que está en la palabra, que Dios está contigo, porque es lo que dice Isaías 41:10, y si su palabra lo dice, sucede. También transforma el miedo en acción. El miedo muchas veces nos paraliza, pero Dios nos llama a actuar con confianza. Josué 1:9 es un mandato, es una promesa, son ambos. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Tienes miedo de tomar una decisión? Confía en Dios y da un paso de fe. ¿Tienes miedo al futuro? Recuerda que Dios ya está ahí, preparando el camino. ¿Tienes miedo de no ser suficiente? En Cristo eres más que vencedor. El miedo no desaparecerá por completo, pero sí estará dominado por la fe. No se trata de ignorarlo, sino de enfrentarlo con la verdad de Dios. Recuerda esto, la valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. También, para superar el miedo, tenemos que tener fe. Y aún debes, escúchame bien, filtrar lo que consumes. Hoy estamos bombardeados con noticias negativas, contenido en redes sociales y conversaciones llenas de preocupación. Si no filtramos lo que entra en nuestra mente, el miedo se va a apoderar de nosotros. ¿Por qué no ayunas de noticias negativas? Elige bien lo que estás viendo, lo que estás escuchando. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de películas estás viendo? ¿Qué estás viendo en redes sociales? Porque este tipo de actividades afectan más de lo que tú puedes creer. También te puedes rodear de personas de fe. Las conversaciones con personas llenas de miedo te van a contagiar el miedo. Pero las conversaciones con personas llenas de fe te van a edificar. Declara la verdad y rechaza la mentira. El enemigo usa el miedo para sembrar duda en nuestra mente. Pero Jesús nos enseña que la verdad nos hace libres. Y cada vez que un pensamiento de miedo venga a tu mente, respóndelo con la palabra de Dios. Un ejemplo. Cuando tú pienses, no voy a poder con esto, simplemente dile, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si viene un pensamiento y te dice, es que estoy solo, declara lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 46:1. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en esta tribulación. ¡Wow! También no olvides actuar en fe, no en temor. La fe crece cuando damos pasos confiando en Dios. El miedo nos hace esperar a sentirnos listos, pero Dios nos llama a actuar aunque tengamos dudas. Haz algo que el miedo te ha impedido hacer. Puede ser hablar con alguien, tomar una decisión o dar un paso de obediencia a Dios. También confía en que Dios te va a respaldar. Cuando Pedro caminó sobre el agua fue porque puso su mirada en Jesús, y cuando se alejó su mirada, se hundió. Para concluir, la fe no es un evento, sino un proceso continuo. Si cada día alimentas tu mente con la verdad de Dios, el miedo va a perder su poder sobre nosotros. Por eso te invito, lee continuamente versículos sobre la fe. Filtra lo que ves, filtra lo que escuchas en redes sociales, en la televisión. Ora entregando tus preocupaciones a Dios. Declara una verdad bíblica en voz alta y da un paso de fe en algo que has estado temiendo desde hace mucho tiempo. Si haces esto diariamente, vas a ver cómo el miedo disminuye y la confianza en Dios aumenta. El miedo es natural, pero la fe es una decisión. Sí, te lo repito, el miedo es natural, pero la fe es tu decisión. Lo que alimentas crece. ¿Estás nutriendo tu fe o estás nutriendo el miedo? Caminar en fe significa mantener la mirada en Jesús. Cada vez que sientas miedo, reemplázalo con una promesa de Dios. Me gustaría que escribieras, que pudieras recitar en voz alta, que memorizaras y declararas esto. Señor, mi confianza está puesta en ti. No caminaré en miedo, sino en fe. Te lo repito, Señor, mi confianza está en ti. No caminaré en miedo, sino en fe. Si este mensaje te bendijo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Déjame tus comentarios cómo tú has vencido el miedo en tu vida. Gracias por acompañarme en este programa. No olvides seguirnos en redes sociales. En el próximo episodio
hablaremos sobre un tema de gran relevancia. Nos vemos la próxima semana. Y recuerda, si Dios está en tu barca, jamás te vas a hundir. Bendiciones. Acabas de escuchar Una Vida Abundante, un espacio donde tomamos un respiro del ajetreo diario para meditar y crecer en nuestra fe. Nos escuchamos en el próximo programa de Una Vida Abundante a través de Radio Latido.